Hola, buen día compañeros. El día auxiliar, ¿cómo está? Comenzaremos nuestra clase de hoy. Vamos a avanzar en esta clase límites trigonométricos. Es otro tipo de límite, su forma de resolución también es un poco diferente. Tenemos que conocer algunas cosas aquí. Entonces, si al evaluar nuestro límite que queremos resolver se presenta alguna de estas indeterminaciones, 0/0 o infinito por cero, entonces, el límite se debe llevar a una de las siguientes formas conocidas. Cada uno de estos límites se puede demostrar, cada uno es verdadera. Y todos estos de acá, los que no están pintados, marcados, todos estos se lo demuestran a partir de este límite especial. El límite cuando la variable u tiende a cero de seno de u sobre u. Si evaluamos ese límite, sería acá, ¿no? El, si desconocemos qué es el valor de uno, evaluando sería el seno de cero sobre cero, ¿no? Cuando u tiende a cero. ¿Seno de cero cuánto es? Eso también hay que saberlo. ¿Cuánto es el seno de cero? ¿Cero? Cero, ¿no? Tendríamos entonces acá una indeterminación, cero sobre cero. Pero este límite se puede demostrar que es igual a uno. Se lo demuestra por medio de la regla del sándwich. Eso con el docente quizá lo hagan, quizá lo demuestren. Pero a partir de este límite especial nace todo esto. A partir de este límite se puede resolver cualquier límite trigonométrico. Eso entonces quiero que lo tomen en cuenta. Y aparte de saber de memoria cada uno de estos límites especiales, tienen que saber lo siguiente. Para resolver límites trigonométricos es importante conocer identidades trigonométricas. Es muy importante para este tipo de límites. Y comenzaremos, ¿no? Primero demostrando este límite que nació a partir de este. Demostraremos entonces límite cuando la variable u tiende a cero de 1 menos coseno de u sobre u al cuadrado. Eso es igual a un medio. A ver, entonces diremos, ¿no? El límite que queremos demostrar es L, límite cuando la variable u tiende a cero, 1 menos coseno de u sobre u al cuadrado. Evaluaremos, a ver, evaluaremos. Tendríamos acá entonces, evaluando 1 menos el coseno de cero sobre cero al cuadrado. Cero al cuadrado en el denominador es cero. Y en el numerador, coseno de cero, ¿cuánto vale? ¿Cuánto equivale? 1. Uno. 1, ¿no? 1 menos 1, 0. 0 numerador, 0 denominador. Existiría indeterminación. Para levantar la indeterminación, vamos a intentar buscar este término, el seno de u sobre u. ¿Qué es lo que podemos realizar ahí? En el numerador podemos multiplicar por su conjugada de la manera siguiente. Numerador, 1 menos coseno de u. Denominador, u cuadrado. Hasta ahí no afectamos en nada. Pero si multiplicamos por la conjugada del numerador, o sea, 1 más coseno de u, dividimos por la misma conjugada, no afectamos en nada nuestro límite. Realizamos algunas operaciones algebraicas luego.
Nos quedaría de la manera siguiente. El límite cuando la variable u tiende a 0. En el numerador realizamos la multiplicación. Esta multiplicación es el desarrollo de una diferencia de cuadrados, ¿no? Un poco de álgebra. Eso es el desarrollo de 1 menos el coseno cuadrado de u. Una diferencia de cuadrados. Y en el denominador, u cuadrado, ¿no? Y ese 1 más coseno de u lo podemos reescribir de la siguiente manera. Como todo esto multiplicado por 1 sobre 1 más coseno de u. Identidades trigonométricas. 1 menos el coseno cuadrado de u. Identidad trigonométrica en el numerador, eso es el seno, ¿no? El seno cuadrado. Límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de u es el seno cuadrado de u. Todo sobre u al cuadrado. Acá tenemos la multiplicación de dos funciones utilizando propiedades de límites. Eso multiplicado por el límite cuando la variable u tiende a 0 de 1 sobre 1 más coseno de u. ¿Sí? ¿Esto debido a qué? Porque si evaluamos este límite, aparte, no existe indeterminación. Ya está determinado para un poco reducir los cálculos. En cambio acá, en este otro límite, si lo evaluamos, sería seno de 0 sobre 0. Aquí estaría nuestra indeterminación. La otra parte ya está determinado. Es por ello. Entonces, un poco reescribiéndolo, límite cuando u tiende a 0. Esa parte, ¿no? Lo podemos reescribir como el seno de u sobre u. Todo ello elevado al cuadrado. Y evaluamos este otro límite. Al evaluarlo sería multiplicado por 1 sobre 1 más el coseno de 0. Porque ahí ya no está nuestra indeterminación, ¿no? Y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces acá, nuestro límite quedaría como sigue. Evaluando entonces, este límite sería, ¿no? Cuando u tiende a 0, esta expresión por nuestro límite especial, esa expresión tiende al valor de 1. Al evaluarlo, ¿no? Cuando u tiende a 0, toda esta expresión tiende a 1. Sería entonces acá 1 al cuadrado multiplicado por, y la otra parte que ya sería una constante, ¿no? Sería 1 más 1, 2. Nuestro límite entonces vale igual a 1/2. ¿No? Y así lo hemos demostrado. Que el límite cuando la variable u tiende a 0 de 1 menos el coseno de u sobre u al cuadrado es igual a 1/2. Lo hemos demostrado conociendo este límite, ¿no? El límite especial. Ese límite de donde nace todo. Y lo mismo podemos realizar para este otro límite para demostrarlo, para este otro o para este otro. Todos se demuestran a partir de este. Continuaremos entonces.
Y bien, ¿no? Como les había dicho, para resolver límites trigonométricos es necesario conocer identidades trigonométricas. Y esas identidades son las identidades recíprocas, las conocemos, ¿no? De la cosecante es el inverso del seno, la secante lo propio, el inverso del coseno, de la cotangente el inverso de la tangente. Identidades de cociente, la tangente de tita se puede reescribir como seno sobre coseno, lo propio con la cotangente, ¿no? Coseno sobre seno. Identidades pitagóricas, esta identidad que es muy conocida, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, lo propio con esto, ¿no? Tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Este se puede demostrar a partir de este. Lo propio con esto, ¿no? Se puede demostrar a partir de este. Identidades pitagóricas, identidades de ángulos negativos. El seno de un ángulo negativo es igual al negativo del seno de ese ángulo. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del ángulo positivo, pero. Y la tangente de un ángulo negativo es igual a el negativo de la tangente. Y las identidades de suma o diferencia. El seno de la suma de dos ángulos, el coseno de la suma de dos ángulos, la tangente de la suma de dos ángulos, ¿no? Aquí están, cómo se los puede reescribir. Lo propio con el seno de la resta de los ángulos, ¿no? O el coseno o la tangente de la resta de los ángulos. Identidades de ángulo doble. El seno del doble ángulo va a ser igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Lo propio para el coseno del doble ángulo, ¿no? Va a ser equivalente a esta expresión. La tangente del doble ángulo va a ser equivalente a esta expresión, ¿no? Cada uno de ellos se deben estar familiarizando y viendo cuál es el más importante, ¿no? Viendo cuáles son los más importantes. Por ejemplo, para mí, las identidades más importantes son, obviamente, estas primeras. Obviamente, las pitagóricas son muy importantes. Esto no mucho, pero para conocerlo. Estos sí son importantes. Identidad de suma o de diferencia. Estos, bueno, son importantes también, pero cada uno de estos se pueden demostrar a partir de la identidad de suma o diferencia. Estas también a veces ayudan. El seno cuadrado de un ángulo, llevarlo al coseno del doble ángulo. Lo propio con el coseno cuadrado, llevarlo al coseno del doble ángulo. Cuando tenemos un producto de senos, llevarlo a una resta de cosenos. Cuando tenemos un producto de cosenos, llevarlo a una suma de cosenos. O tenemos el producto de seno por coseno, llevarlo a una suma de senos. Y así más identidades trigonométricas, cuando tenemos la suma, llevarlo al producto. Cada una de estas identidades nos va a ayudar y hay que estar familiarizados un poco con ellos. Entonces les envío esto por el grupo para que hagan seguimiento también de las identidades que vamos a utilizar al resolver algunos problemas de límites. Y comenzaremos resolviendo este otro segundo límite. Ya les envié al chat del grupo, el grupo de auxiliatura. Gracias, Oxy. Ahora resolveremos. Hallar el siguiente límite. Límite cuando la variable x tiene de a 0 de tangente de x menos seno de x sobre seno cubo de x. Evaluando ese límite, entonces sería tangente de 0. ¿Cuánto es? Tienen que saber. Seno de 0 sobre el seno cubo de 0. Evaluándolo, ¿no? Verificando que existe la indeterminación. Seno de 0 habíamos dicho que era igual a 0. Tangente de 0 va a ser igual a 0, ¿no? Entonces acá tendríamos en el numerador 0, denominador 0, existe indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. Se trata de un límite trigonométrico.
Para límites trigonométricos, un poco nos memorizaremos. Tenemos que utilizar, ¿no?, estos límites especiales. Límite cuando la variable u tiende a 0 de el seno de u sobre u. Es el límite especial. Cuando u tiende a 0, toda esta expresión tiende al valor de 1. Cuando u tiende a 0, esta expresión, 1 menos coseno de u sobre u, eso es igual a 0. Y el límite que hemos demostrado en nuestro primer ejemplo, límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u sobre u al cuadrado, eso es igual a 1/2. Comenzaremos familiarizándonos con estos tres límites especiales. Para nuestro ejemplo, entonces, el límite lo reescribiremos acá. El límite que queremos hallar es límite cuando la variable x tiende a 0 de tangente de x menos el seno de x sobre el seno de x al cubo. Ya. Y estos límites vamos a utilizar para resolverlo. Y aparte de esos límites, identidades trigonométricas. Entonces acá nosotros podemos reescribir de la manera siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de... La tangente de x podemos reescribirlo como el seno de x sobre el coseno de x. Menos el seno de x sería... Operaciones algebraicas también, importante dominarlo. Todo de ello dividido entre el seno cubo de x. Acá en el denominador se sobreentiende, ¿no?, que está dividido entre 1. Operaciones algebraicas, entonces realizaremos ahí. Acá tenemos dos términos, tienen un mismo factor común, que es el seno de x. Podemos factorizar el seno de x de ambos términos y reescribir nuestro límite como sigue. Límite cuando x tiende a 0. Factorizamos el seno de x. Todo ello entonces sería multiplicado por 1 sobre el coseno de x menos 1. Todo sobre el seno cubo de x. Acá entonces, en el numerador tenemos seno de x, en el denominador seno de x. Podemos simplificarlo, ¿no? Con uno de estos. Toda esta expresión yo lo veo de esta manera. Un número a multiplicado por un número b dividido entre un número c. El número a es el seno de x, el número b es toda esta expresión, aunque no lo parezca, y el c, el denominador, es el seno cubo de x. Entonces a sobre c tienen algo en común, ¿no? Podemos simplificarlo. Operaciones, ¿no? Operaciones algebraicas. Ya entonces todo eso lo reescribiremos como sigue. Límite cuando la variable x tiende a 0. Numerador solamente nos quedaría 1 sobre coseno de x. Menos 1. Y en el denominador nos quedaría el seno cuadrado de x. Un poco reescribiéndolo mejor. Acá en el numerador, mínimo común múltiplo, sería coseno de x. Y en el numerador sería 1 menos el coseno de x.
Denominador, seno cuadrado de x, ¿no? Y como les había dicho, se sobreentiende acá que está dividido entre 1. Extremos con extremos, medios con medios. Este con este y este con este, ¿no? Y nuestro límite podemos reescribirlo de la manera siguiente. Como el límite cuando la variable x tiende a 0, 1 menos el coseno de x dividido entre el seno cuadrado de x. Extremos con extremos, ¿no? 1 por el 1 menos coseno de x en el numerador y en el denominador la multiplicación de los medios. Sería el seno cuadrado de x, ¿sí? Sería seno cuadrado por el coseno de x, ¿no? Pero eso lo puedo reescribir como todo ello multiplicado por 1 por el coseno de x. Sí, al fin y al cabo, en el denominador está la multiplicación de estos dos. Otra forma de reescribirlo nomás, ¿no? Esto debido a que si evaluamos esta función, cuando x tiende a 0, vamos a ver que ya está determinado. No existe la indeterminación acá. Si evaluamos cuando x tiende a 0, vamos a ver que aquí existe la indeterminación 0 sobre 0. Y reescribimos como sigue. No utilizando propiedades de límites. Tenemos ahí el producto de dos funciones. La primera es 1 menos coseno de x sobre seno cuadrado de x. Y la segunda es multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. Acá entonces está mi indeterminación. Ahora fíjense, límites trigonométricos. 1 menos coseno de x. Veremos nuestros límites especiales. 1 menos coseno de la variable. 1 menos coseno de la variable. Ya podríamos, ¿no? Pensar que podemos utilizar cualquiera de estos dos límites o alguno de estos dos límites. Veremos en el denominador. Seno cuadrado de x. Este límite, ¿no? Seno de la variable. Pero nos falta algo, ¿no? En cada uno. Este u o este u al cuadrado. Entonces, nuestro límite podemos reescribirlo de la manera siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de... Acá entonces en el numerador y en el denominador, para poder utilizar nuestros límites Auxiliar, una especiales. consulta. Dime. En la parte donde he hecho extremos con extremos y medios con medios, en esa parte le quería preguntar, ¿no iba a ser 1 menos coseno de x sobre 1? Sobre 1. Sí, extremos con extremos y medios con medios, no ve que dijo auxiliar. Sí, pero al realizar Y esta operación sería la multiplicación de los extremos en el numerador y la multiplicación de los medios en el denominador. Esa es la operación algebraica que se realiza. ¿Está bien? sí, auxiliar. Acá no, por si acaso, esta es multiplicación, o sea, necesitamos unos paréntesis. Ya, entonces, como les había dicho, ¿no? Los separamos en dos límites. En uno existe indeterminación y en el otro no. Ahora nos vamos a concentrar en este límite. Para hacer uso de nuestros límites especiales, multiplicamos en el numerador 1 sobre x al cuadrado y dividimos en el denominador 1 sobre x al cuadrado y no afectamos en nada. ¿Sí? X al cuadrado con x al cuadrado simplificamos, ¿no? Puede simplificar, no afectamos en nada.
Y como les había dicho, este límite ya está determinado. Sería, al evaluarlo, ¿cuánto sería? X tiende a 0. Sería el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Sería la división de 1 sobre coseno de 0. 1 sobre 1, ¿no? La división. Entonces ese límite vale 1, ¿no? Al evaluarlo. Entonces todo eso multiplicado por 1. Aquí lo reescribiré por si acaso, evaluando, y eso es igual a 1. Ya. Ya, entonces acá, un poco reescribiendo nuestro límite, sería lo siguiente: el límite cuando la variable x tiende a 0, 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado, eso ya sabemos a qué valor tiende esa expresión, dividido entre seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Podemos reescribirlo como el seno de x sobre x, todo ello elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Fíjense, ya hemos obtenido cada uno de los límites especiales, ¿no? Evaluamos entonces nuestro límite. Acá diremos evaluando nuestro límite va a ser igual a, entonces, cuando x tiende a 0, toda esta expresión del numerador va a tender al valor de un medio. Cuando x tiende a 0, ese valor tiende a un medio. Y cuando x tiende a 0, esta expresión del seno de x sobre x va a tender al valor de 1. Y ese sería nuestro límite. Nuestro límite entonces sería finalmente como un medio al realizar las operaciones, ¿no? Un medio sobre 1 es igual a un medio. Y esta sería nuestra solución. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Que cuando x tiende a 0, nuestro límite tiende al valor de un medio. Resolveremos más problemas, más ejercicios para familiarizarnos un poco. Otro límite, ¿no? Límite trigonométrico. Este es nuestro ejercicio 3, me parece. Resolveremos ese nuestro límite. Utilizamos los límites especiales. En este caso parece que solamente es necesario conocer este. Este límite tiende, ¿no? Al valor de 1. Tenemos seno, seno, seno. Podemos, para hacer aparecer esta expresión de seno de algo sobre algo, en nuestro límite podemos multiplicar y dividir por 1 sobre x, ¿no? Numerador y denominador. Y luego ahí a realizar operaciones algebraicas. Pero me estoy olvidando algo muy importante. Primero tenemos que evaluar, tenemos que verificar que existe indeterminación. X tiende a 0 entonces. Seno de 0 sería, ¿no? El seno de 0 es 0. Seno de 0 es 0, ¿no? Sería acá 0 menos 0, numerador 0, denominador 0. Existe indeterminación. Siempre hay que evaluar primero para verificar que exista indeterminación o no. Porque si no existe indeterminación, en vano se estaría resolviendo, ¿no? Si ya está determinado. Entonces, ¿no? Como les había dicho, a nuestro límite multiplicaremos por x, por 1 sobre x en el numerador, y dividiremos por 1 sobre x en el denominador.
Entonces acá, numerador, el seno de 3x, multiplicamos por 1 sobre x en el numerador y en el denominador multiplicamos por 1 sobre x y no afectamos en nada. Ya casi entonces tenemos, ¿no? Acá en el numerador ya lo tenemos. Cuando x tiende a 0, cuando esta expresión tiende a 0, esta expresión, seno de x sobre x, va a tender al valor de 1. En el denominador entonces ya lo tenemos nuestro límite especial. En el numerador, algunas operaciones algebraicas realizaremos. Y lo reescribiremos como sigue. Límite cuando x tiende a 0 de... tenemos esto, ¿no? A menos b sobre c en en el, en el numerador. Y eso lo podemos reescribir como 1 sobre c multiplicado por a menos b. Ahora acá podemos distribuirlo el 1 sobre c y reescribirlo como a sobre c menos b sobre c. Propiedades de los números reales, ¿no? Nada nos estamos inventando. Nada. Entonces acá, todo eso parte del numerador, podemos reescribirlo como el seno de 5x sobre x menos el seno de 3x sobre x. Todo dividido entre el seno de x sobre x. Ahora sí, ¿no? Ya podemos aplicar nuestro límite especial. Acá en el denominador ya lo podríamos aplicar. Acá en el numerador ya lo tenemos algo similar, ¿no? A nuestro límite. Pero esto es importante. Para aplicar este límite especial, este valor que se encuentra dentro del seno y este valor que está en el denominador tienen que ser iguales. Sí o sí, necesariamente iguales. O sea, para aplicar acá ese límite especial, 5x tiene que existir acá en el denominador. ¿Cómo hacemos aparecer? Multiplicamos por 5 en el numerador y en el denominador. Ahí. Y no afectamos en nada. Lo propio con este otro. Multiplicamos por 3 y dividimos entre 3 y no afectamos en nada. Ahora sí, acá ya podemos aplicar el límite. Este valor va a tender a 1, aplicando nuestro límite. Lo propio con los demás, ¿no? Va a tender a 1 y va a tender a 1. Entonces nuestro límite quedaría como sigue. Evaluándolo, diremos nuestro límite sería igual a x tiende a 0, 5 multiplicado por, cuando x tiende a 0, toda esta expresión tiende al valor de 1. Menos 3 multiplicado por, cuando x tiende a 0, esa expresión tiende al valor de 1. Todo sobre el seno de x sobre x, ¿no? Y tiende a 1. El límite entonces sería 5 menos 3 sobre 1, ¿no? 5 menos 3 es 2. Finalmente, entonces, nuestro límite sería igual a 2. Y esa sería nuestra solución. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra solución. Y para aplicar cada uno de estos límites especiales que les he mostrado, para aplicar cualquiera de estos, este valor y este valor tienen que ser iguales. Lo propio con esto. Tienen que ser iguales. Y tienen que tender a 0. .
Esta expresión de adentro tiene que tender a 0 para aplicar el límite. Ya. Resolveremos más ejercicios para familiarizarnos mucho mejor. Oxi, una pregunta. Dime. En la última parte, ¿no había que antes distribuir el límite? En la última parte antes de solucionar el problema, antes de evaluar. Bueno, si conoces ya las propiedades de límites, no era tan necesario, ¿no? Porque sí, tienes razón, podríamos hacer eso, ¿no? Aquí sería 5 por el límite cuando x tiende a 0 del seno de 5x sobre 5x. Así dices, ¿no? Sí, Oxi. Menos 3 por el límite cuando x tiende a 0. Seno de 3x sobre 3x dividido entre el límite cuando x tiende a 0. Tienes razón, esto sería lo ideal, ¿no? Lo ideal. Pero imagínate cuánto tiempo estamos tardando en escribir todo esto. Es necesario solamente conocer las propiedades, ¿no? Y aplicarlas. Por eso, por el tiempo. El tiempo no nos va a alcanzar. O estamos desperdiciando tiempo. Por ello. Está bien, Oxi, gracias. ¿Otras preguntas? Y ya continuaremos resolviendo más ejercicios. Límite cuando la variable x tiende al valor de a. A es una constante del numerador, coseno de x menos coseno de a, denominador x menos a. Evaluamos entonces el límite, es lo primero que siempre se debe hacer. Sería cuando x tiende a, ¿no? Sería coseno de a menos el coseno de a en el numerador. Eso es 0. X tiende a menos a, 0 en el denominador. Existe indeterminación. Tenemos que resolver y levantar la indeterminación aplicando los límites especiales. A ver, aplicaremos entonces, ¿no? Vamos a utilizar esos límites. Límite cuando la variable u tiende a 0, seno de u sobre u. Ese límite es igual a 1. Límite cuando u tiende a 0, 1 menos coseno de u sobre u. Eso es igual a 0 también. Límite cuando la variable u tiende a 0, de 1 menos el coseno de u sobre u al cuadrado. Eso es igual a 1/2. En cada uno de estos límites, fíjense, la tendencia de la variable es a 0. En cambio, en nuestro límite que queremos resolver, la tendencia de la variable es algún valor, ¿no? Algún valor, alguna constante. A en este caso. Entonces, reescribiré acá mi límite. Límite cuando la variable x tiende al valor de a. Coseno de x menos coseno de a sobre x menos a. En este caso, cuando la variable tiende a algún valor y no a 0, a veces es necesario realizar un cambio de variable. Y el cambio de variable siempre va a estar acá, en x menos este valor. Entonces, nuestra nueva variable del límite va a ser z. Z va a ser igual a x menos a. Cuando x tiende a a, reemplazamos acá. X tiende a sería a menos a, ¿no? Cuando x tiende a a, el valor de z tiende a 0. De acá de
esta ecuación de nuestro cambio de variable también podemos despejar al valor de x. X va a ser igual a z más a, ¿no? Todo a partir de este cambio de variable. Y el límite podemos reescribirlo como sigue, Límite cuando la nueva variable z tiende al valor de 0, ¿sí? De numerador coseno de la variable x, ¿no? Estamos llevándolo a la nueva variable z. X es z más a. Z más a menos el coseno de a. Y x menos a es la nueva variable z, ¿no? Resolver este límite es equivalente a resolver este límite de acá arriba. Pero en este caso, la nueva variable ya está tendiendo al valor de 0. Y ya podríamos aplicar, ¿no?, los límites especiales que conocemos. Entonces acá un poco reescribimos nuestro límite. Límite cuando la variable z tiende a 0 de. Tenemos acá el coseno de la suma de dos ángulos. Eso podríamos reescribirlo como identidades trigonométricas, ¿no? Eso es el coseno del primer ángulo, coseno del segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Identidades trigonométricas. Todo menos coseno de A. Todo sobre z al cuadrado. Nuestro límite entonces quedaría como el límite cuando la nueva variable z tiende a 0. Numerador. A ver, numerador. Coseno de A, coseno de A. De estos dos. Agruparemos estos dos. Perdón, acá solamente z. De estos dos, factorizaremos el coseno de A. Sería entonces acá coseno de A. 1, no, nos quedaría coseno de z, ¿no? Coseno de z menos 1. Eso nos quedaría, factorizar, menos el seno de z multiplicado por el seno de A. A es constante, el seno de A va a ser constante, ¿no? Lo propio con el coseno de A. Todo sobre z. Un poco mejor lo reescribiremos. Nuestro límite. Límite cuando la variable z tiende a 0. Acá podemos factorizar el signo negativo. Negativo 1, ¿no? Nos quedaría acá 1 menos el coseno de z. Ya. Otro, ¿no? Acá, un término, otro término. Denominador. Podemos distribuir, ¿no? 1 sobre z a la resta. De una vez. Y todo eso reescribirlo como 1 menos coseno de z sobre z menos el seno de z sobre z multiplicado por el seno de a. Distribuirlo. Y acá nuestro paréntesis, ¿no? Nuestro corchete. Para indicar que el límite está siendo evaluado a toda esta expresión. Ahora acá, fíjense, ya hemos obtenido esos límites especiales, esos términos especiales, 1 menos coseno de la variable sobre la variable. Ya sabemos a qué tiende ese valor. Lo propio con esto, ¿no? Seno de z sobre z. Evaluando entonces, evaluamos acá. Nuestro límite quedaría como
negativo coseno de A multiplicado por cuando Z tiende a 0, esta expresión tiende al valor de 0. Cuando Z tiende a 0, esa expresión tiende al valor de 1. Todo multiplicado por el seno de A. Y ese sería nuestro límite. Entonces, finalmente, no. Acá tendríamos 0 por el coseno es 0. Negativo seno de A solamente nos quedaría. Y ese sería nuestro límite y nuestra respuesta. Es nuestra solución. Entonces, cuando el valor de X tiende a A, toda esa expresión tiende al valor del negativo seno de A. Resolveremos más ejercicios, más problemas. Límite cuando la variable X tiende a pi cuartos de esta expresión. Evaluando, siempre necesario evaluar. Tendríamos acá el seno de pi cuartos menos el coseno de pi cuartos. Siempre es necesario evaluar. Tal vez no existe indeterminación, pero en vano estamos realizando todas las operaciones. 1 menos tangente de pi cuartos. Seno de pi cuartos, ¿cuánto es? Coseno de pi cuartos, ¿cuánto es? Y la tangente, ¿cuánto es? Seno de pi cuartos es 0.014 redondeado. Ya, exacto, con radicales. Sería 0.013707354.6. Ya. Ya, fíjate en primer lugar que tu calculador esté trabajando en radianes. En cálculo se trabaja en radianes por si acaso, no en grados hexagesimales. El seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. El coseno de pi cuartos es el mismo, 1 sobre raíz de 2. Y eso es, la división es 0,70 me parece. 0,77. En el numerador entonces tenemos lo mismo. 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Eso es 0. Y en el denominador, la tangente de pi cuartos es igual a 1. 1 menos 1, 0 denominador. Existe indeterminación. Levantemos la indeterminación. Ya conocemos los límites especiales acá, pero nuestra variable no tiende a 0. Realizamos el cambio de variable. Z va a ser igual a X menos pi cuartos. Cuando la variable X tiende a pi cuartos, Z tiende al valor de 0, ¿no? Pi cuartos menos pi cuartos, 0. De ese cambio de variable también despejaremos a X, sería Z más pi cuartos. Entonces, es el límite que queremos resolver, va a ser equivalente al límite cuando la nueva variable Z tiende al valor de 0 de, ya, numerador entonces, sería el seno de X, el seno de Z más pi cuartos sería, ¿no? Cambiándolo a nuestra nueva variable, menos el coseno de X.
z más pi cuartos. Todo dividido entre 1 menos la tangente de x, z más pi cuartos. Entonces, resolver este límite es equivalente a resolver este de abajo. Ya, entonces acá, ¿no? Tenemos que hacer aparecer nuestros límites especiales. Perdón. Ya, entonces en este límite concentraremos. Tenemos que hacer aparecer nuestros límites especiales, ¿no? Límite cuando la variable u tiende a 0, seno de u sobre u, ese es igual a 1, ¿no? Y acá más límites. Ya, entonces hay que reducir un poco, ¿no? Reescribir toda esta expresión para hacer aparecer estas expresiones, ¿no? 1 menos coseno de u sobre u al cuadrado o sobre u, los límites especiales. Tenemos acá el seno de la suma de dos ángulos, el coseno de la suma de dos ángulos, la tangente de la suma de dos ángulos, identidades trigonométricas. Nuestro límite entonces lo escribiremos como sigue. Límite cuando la variable z tiende a 0 de, se va a extender. Comenzaremos con este, el seno de la suma de dos ángulos, identidades trigonométricas. Eso va a ser igual al seno del primero por el coseno del segundo, coseno de pi cuartos, más el coseno del primero por el seno del segundo, seno de pi cuartos. Menos acá, corchetes, y tenemos el coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de dos ángulos, eso va a ser igual a el coseno del primero, coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Ese sería entonces el coseno de la suma. En el denominador tendríamos 1 más la tangente, perdón, es 1 menos, ¿no? Perdón. Acá, 1 menos la tangente de la suma de dos ángulos. Este ya es un poco más complicado. Eso es la tangente del primero tangente del segundo más la tangente del segundo, tangente de pi cuartos, todo ello sobre 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. Todo eso entonces sería, escribiéndolo un poco, desarrollando ¿no? Los ángulos, la suma de ángulos. Ya, operaciones algebraicas. Límite cuando x tiende, bueno, límite cuando la variable z tiende a 0 de ya. Entonces, algunos lo reescribiremos como estos, ¿no? El seno de pi cuartos, coseno de pi cuartos, tangente de pi cuartos. El coseno de pi cuartos habíamos dicho que es 1 sobre raíz de 2. Seno de pi cuartos lo propio, ¿no? 1 sobre raíz de 2. Y la tangente de pi cuartos es igual a 1. Entonces,
sería seno de z multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Lo que nos quedaría sería el seno de z sobre raíz de 2. Reescribiéndolo un poco, más el coseno de z sobre raíz de 2. Menos, acá lo propio, ¿no? Coseno de z sobre raíz de 2 nos quedaría. Con el signo distribuyéndolo sería negativo coseno de z sobre raíz de 2 menos con menos es más, seno de z sobre raíz de 2. Y en el denominador, 1 menos tangente de z más 1 todo sobre 1 menos tangente de z. Reescribiendo, ¿no? Un poco. Ya. Acá entonces, términos semejantes. Términos semejantes en el numerador. Coseno de z raíz de 2, negativos coseno de z raíz de 2. Seno de z, Auxi, una cosa, no sé si mi calculadora está mal configurada porque sí lo puse en radianes, pero coseno de pi cuartos no me sale un medio, me sale raíz de 2 sobre 2. está bien, es lo mismo. Fíjate aquí. Operaciones nomás son. Te sale a ti este valor, ¿no? Coseno de pi cuartos. 2 raíz de 2. Al revés, raíz de 2 arriba. Así te sale. Sí. Pero acá, este 2, podemos reescribirlo como raíz de 2 multiplicado por raíz de 2, ¿no? Al fin y al cabo, misma base, numerador, misma base, exponentes se suman. Un medio más un medio es 1, ¿no? La multiplicación de estos dos sería 2. Acá podemos simplificar raíz de 2 con raíz de 2, lo que nos va a resultar en 1 sobre raíz de 2. Esto Tengo un peso, Auxi. es lo mismo esto, ¿no? Por ello. Ya, entonces acá algunas cosas habíamos simplificado. Estos dos, por ejemplo, y estos dos, ¿no? Son términos semejantes. Y nuestro límite podemos reescribirlo como límite cuando la variable z tiende a 0 de... la suma entonces de estos dos sería 2 seno de z sobre raíz de 2. Y en el denominador va a estar el problema. Mínimo común múltiplo. Realizamos operaciones ahí. Sería 1 menos tangente de z menos tangente de z más 1 corchetes todo sobre 1 menos tangente de z. Eso nos quedaría en el denominador. Perdón. Un poco reescribiéndolo. Límite cuando la variable z tiende a 0 de... ya, entonces acá, ¿no? 2 sobre raíz de 2. Esta división lo podemos reescribir como raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 seno de z. Y se sobreentiende que está dividido entre 1 de estos dos. Y acá
realizamos algunas operaciones, ¿no? Nos concentraremos acá. 1 menos 1. Estos dos podemos simplificarlo, realizar la resta. Negativo tangente de z, negativo tangente de z, ¿no? Al distribuirlo, nos quedaría negativo 2 tangente de z. Dividido entre 1 menos la tangente de z. Ahora acá multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Lo que nos va a quedar es lo siguiente. Nuestro límite va a ser igual a límite cuando la variable z tiende a 0. En el numerador sería la multiplicación, ¿no? De los extremos. Raíz de 2 por el seno de z. Multiplicado por 1 menos la tangente de z. Eso en el numerador. Y en el denominador nos quedaría 1 multiplicado por negativo 2 tangente, ¿no? La multiplicación sería negativo 2 tangente de z. Un poco reescribiéndolo esto, límite cuando la variable z tiende a 0. Ya, entonces acá intentaremos evaluar. Z tiende a 0. Tendríamos acá el seno de 0. Seno de 0 es 0, ¿no? Tangente de 0 también es 0. 1 menos 0 es 1. Entonces, esta parte, al evaluarlo, sale, ¿no? Sale el valor de 1. Constante por 1 sería. Este entonces es el que me está generando el 0 en el numerador, el seno de z. En el denominador, tangente de z es igual a 0, ¿no? Este entonces es el que me está causando el 0 en el denominador. Seno de z sobre tangente de z es el que me causa la indeterminación. Entonces, un poco mejor lo reescribiremos nuestro límite como la división de seno de z entre tangente de z. Multiplicado por lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda es raíz de 2 por esto, dividido entre negativo 2. Esa es otra función, ¿no? Y ahí tendríamos una multiplicación de funciones. Entonces, propiedades de límites, multiplicado por el límite de raíz de 2, 1 menos tangente de z, todo sobre negativo 2. Porque todo lo que ya queda ya está determinado, ¿no? Ya, entonces un poco reescribiéndolo mejor. Límite cuando la variable z tiende a 0. Acá, seno de z sobre tangente de z. Multiplicado por todo lo demás ya está determinado, habíamos dicho. Evaluaremos, z tiende a 0. Lo que nos quedaría sería al evaluar raíz de 2 multiplicado por 1 menos la tangente de 0. La tangente de 0 vale 0. Todo sobre el valor de menos 2. Ya está determinado, ya es una constante, ¿no? Y esta constante puede salir fuera del límite, ¿no? Propiedades de límites. Entonces nuestro límite quedaría como sigue. Raíz de 2 sobre menos 2 puede salir del límite, ¿no? Esto 1 menos tangente de 0 va a ser igual a 1. Todo esto va a ser igual a 1. Y lo que nos quedaría sería el límite cuando la variable z tiende a 0. Acá podemos multiplicar y dividir entre 1 sobre z y no afectamos en nada. Seno de z
sobre z, entonces tendríamos acá, dividido entre la tangente de z sobre z. Y esos, cuando z tiende a 0, ya sabemos a qué valor tiende esta expresión. Cuando z tiende a 0, también sabemos a qué valor tiende esta expresión, la tangente de z sobre z. Entonces, evaluando acá colocaremos nuestro límite quedaría negativo raíz de 2 sobre 2 multiplicado por cuando z tiende a 0, esta expresión tiende al valor de 1. Cuando z tiende a 0, esta expresión tiende al valor de 1. Nuestro límite entonces quedaría como el negativo de raíz de 2 sobre 2. Y ese sería nuestro resultado. No reescribiéndolo de otra manera, sería negativo 1 sobre raíz de 2, ¿no? Cualquiera de las dos es válido, ¿no? Es equivalente. Y esta sería nuestra solución. Y ahí acabaría nuestro problema. Más ejercicios para familiarizarnos un poco. Hallar entonces este límite. Obviamente, ¿no? Primero evaluar. Tendríamos acá el coseno de 0 menos el coseno de 0. Coseno de 0 es 1, ¿no? Tendríamos 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 numerador. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0 denominador. Existe indeterminación. Levantamos la indeterminación aplicando los límites especiales. Entonces, un poco reescribimos. Límite cuando x tiende a 0. Denominador 1 menos coseno de x. Numerador. Ya. ¿Qué podemos realizar en el numerador? Para aplicar este límite, ¿no? Este límite quiero aplicar. Límite cuando la variable u tiende a 0 de 1 menos coseno de u. Eso es lo que tengo en el denominador. El u al cuadrado me falta, pero puedo hacerlo aparecer. Eso es igual a 1/2, ¿no? O puedo aplicar este otro límite. Ese límite es igual a 0, ¿no? 1 menos coseno tengo acá. Falta este u cuadrado o este u. Se puede hacer aparecer, pero multiplicando y dividiendo, ¿no? En el numerador, pero solo tengo el coseno. Me falta este 1. Puedo sumar 1 y restar 1 y no afectamos en nada. No afectamos en nada, ¿no? Con otro color lo haré. Sumamos 1 y restamos 1 y no afectamos en nada. Más coseno de x menos el coseno de 2x. Ya. Entonces agruparemos estos dos. 1 menos coseno de 2x. Y agruparemos luego estos otros dos. Negativo 1, coseno de x. Y el límite lo reescribiremos como sigue. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de 2x agrupamos. Y estos dos agruparemos. Negativo 1, coseno de x. Pero de estos dos factorizaremos el signo negativo. Entonces acá nos quedaría negativo 1 menos el coseno de x. ¿No? Si lo distribuimos esto, acá y acá, vamos a obtener negativo 1. Menos con menos es más, positivo, coseno de x, ¿no? Todo sobre 1 menos el coseno de
X. Ahora, para aplicar nuestros límites especiales, tiene que aparecer ahí un X al cuadrado, ¿no? Entonces, límite cuando X tiende a 0. ¿Qué es lo que podemos realizar? Multiplicamos numerador y denominador. Numerador, denominador. Con otro color lo haré. Multiplicaremos y dividiremos numerador y denominador por X al cuadrado. Ahora acá lo distribuiremos, ¿no? Un poco lo reescribiremos. Operaciones algebraicas más realizaremos. Límite cuando X tiende a 0. 1 menos coseno de 2X sobre X al cuadrado. Ahí ya podríamos, ¿no? Casi. Negativo 1 menos coseno de X sobre X al cuadrado. 1 menos coseno de X sobre X al cuadrado. Entonces ya podríamos aplicar, ¿no? Este límite. Acá, cuando X tiende a 0, toda esta expresión tiende a un medio. Lo propio con este. Cuando X tiende a 0, esa expresión tiende a un medio también. Acá, pero aquí está un problema. Les había dicho, ¿no? Que para aplicar estos límites especiales, este valor y este valor tienen que ser iguales. En cambio acá, este 2X, ¿no? Tendría que ser igual acá, este X. Este tendría que ser igual a este. No es igual, pero ¿qué es lo que hacemos para que sea igual? Multiplicamos por 2 al cuadrado y dividimos entre 2 al cuadrado, ¿no? Y no afectamos en nada. Ahora sí, ¿no? Esto podemos reescribirlo como 2 por X, todo elevado al cuadrado. Y ahora sí ya podemos aplicar nuestros límites, ¿no? Entonces acá nuestro límite quedaría como sigue. Evaluando. Tendríamos ahí no tan largo. Ahí. X tiende a 0. Numerador, 2 al cuadrado multiplicado por esta expresión, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Multiplicado por, cuando X tiende a 0, toda esta expresión tiende al valor de un medio. No todo eso tiende a un medio. Un poco mejor lo reescribiremos esto. Sería 4 por un medio. Menos. Cuando X tiende a 0, esta expresión tiende al valor de un medio. Cuando X tiende a 0, esa expresión tiende al valor de un medio. Ese entonces sería nuestro límite. Un poco realizando algunas operaciones. 4 entre 2 es 2. 2 menos un medio sobre un medio. 2 menos un medio es 3 medios sobre un medio, ¿no? Luego, realizando la multiplicación de extremos con extremos y medios con medios, este 2 con este 2, ¿no? Se va a simplificar. Finalmente, nuestro límite quedaría como el valor de 3. Simplemente 3. Y esta sería nuestra solución de nuestro límite.
Ya, este entonces sería. Y más problemas, ¿no? Más problemas de límites. Todo, pero cualquier problema de límites se reduce a saber identidades trigonométricas, se reduce a saber operaciones algebraicas, obviamente, y se reduce, ¿no? A estos límites especiales, a conocer cada uno de estos límites especiales. A ver, intentaremos hacer este más. Ojalá el tiempo nos alcance. ¿Cuál quieren hacer? ¿Este límite o este de abajo? El de arriba. De arriba. Ya. A ver, resolveremos entonces. Acá existen radicales, fíjense. Se complica un poquito más. Un límite con radicales y aparte es trigonométrico porque existen funciones trigonométricas. Evaluamos entonces, sería entonces, no, x tiende a 0, coseno de 0 es 1, raíz de 1 es 1. 1 menos, acá lo propio, ¿no? 1 también va a ser, 1 menos 1, 0 numerador, x tiende a 0, seno de 0 al cuadrado. Seno de 0 es 0, 0 al cuadrado es 0. 0 numerador, 0 denominador, existe indeterminación. Ya, entonces reescribiremos nuestro límite como sigue. Límite cuando x tiende a 0. Denominador, seno cuadrado de x. No afectamos en nada, no podemos realizar nada. Numerador. Para aplicar los límites especiales, ¿no? Siempre existe esto. 1 menos el coseno. Para intentar aplicar eso, ¿no? Este 1, pero siempre existe. En nuestro límite no existe, ¿no? Podemos sumar y restar 1 y no afectamos en nada. Entonces acá sumamos o restamos 1, con otro colorcito lo haré. 1 más raíz de coseno de x y sumamos 1 menos raíz cúbica del coseno de x. Y no afectamos en nada, ¿no? Este 1 con este 1 simplificado y ya está. Un poco agrupándolo entonces. Negativo 1, coseno de x. Positivo 1, negativo coseno, raíz cúbica de coseno de x. Nuestro límite entonces lo reescribiremos como sigue. Límite cuando x tiende a 0 de... ya. Ya. De estos dos entonces factorizaremos el signo negativo. 1 menos raíz cuadrada de coseno de x. Y de estos solamente lo agruparemos 1 más raíz cúbica del coseno de x. Sobre seno cuadrado de x. Luego,
Multiplicaremos numerador y denominador por 1 sobre x al cuadrado. Entonces, en el denominador sería el seno cuadrado de x sobre x al cuadrado. Y en el numerador sería negativo 1 menos raíz cuadrada de coseno de x, más 1 más raíz cúbica de coseno de x. Todo ello, ¿no? Sobre x al cuadrado, que lo podemos reescribir de esta manera. Para hacerlo un poco más rápido, ¿no? Ahora acá tenemos nuestro límite, va a ser igual a un límite 1, que se refiere a todo esto. Límite 1 más el límite 2, se refiere a esta parte, dividido entre el límite 3. Y el límite 3 se refiere a esta parte, ¿no? Resolvemos cada límite por separado, ¿no? Para simplificar, para realizarlo un poco más sencillo el problema. El límite 3, entonces ya sabemos a qué valor tiende. El límite 3 va a ser igual a 1, ¿no? Su valor. El seno cuadrado de x sobre x al cuadrado, ¿no? Límite 3 va a ser igual a 1. El límite 1 y el límite 2 está el problema. Límite cuando x tiende a 0 de ¿qué es eso? El límite 1. ¿Qué es ese sonido? Una alarma de alguien. Estoy despertando recién. Está durmiendo. Y entonces límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión, ¿no? Que es nuestro límite 1. Espera. Un ratito lo voy a silenciar. Ya. Ahora sí. Este es nuestro límite 1, ¿no? Eso. Es negativo 1, que es una constante y puede salir fuera del límite. 1 menos la raíz cuadrada de el coseno de x. Todo sobre x al cuadrado. No, obviamente, si evaluamos este límite, va a salirnos la indeterminación 0 sobre 0. Al evaluarlo, ¿no? Colocaré nomás. Y nuestro límite 1 va a ser igual a... S menos 1 es una constante, puede salir fuera del límite. X tiende a 0 de 1 menos la raíz cuadrada de coseno de x. Todo sobre x al cuadrado. Ahora acá existe radical, ¿no? Cuando existe radical, entonces racionalizamos, multiplicamos por su conjugada, 1 más raíz cuadrada de coseno de x, multiplicamos y dividimos y no afectamos en nada. El límite entonces quedaría menos 1 multiplicado por límite cuando la variable x tiende a 0. En el numerador, la multiplicación de estos dos, ¿no? Nos quedaría solamente 1 menos coseno de x, ¿no? De hecho, aquí sería radical y elevado al cuadrado, ¿no?
pero esta radical con esta potencia se simplifica, ¿no? Solamente nos quedaría coseno de x. Eso en el numerador, ¿no? Al multiplicar ambos. Directamente yo lo voy a escribir así. Y en el denominador nos quedaría la multiplicación de x al cuadrado y esta expresión, ¿no? Entonces eso lo podemos reescribir como x al cuadrado multiplicado por 1 sobre 1 más la raíz cuadrada del coseno de x. Ahora, acá está mi indeterminación. Si evaluamos, acá está la indeterminación 0 sobre 0. Pero acá, en esta otra función, ya está determinado. Ya vale un valor. Podemos aplicar propiedad de límites para simplificar un poco los cálculos. Y nuestro límite 1 quedaría como menos 1 multiplicado por... bueno, directamente incluso, ¿no? Evaluando, podemos poner. Porque ya tenemos ahí nuestro límite menos 1, la constante. Cuando x tiende a 0, esta expresión tiende al valor de 1/2. Multiplicado por 1 sobre 1 más la raíz cuadrada del coseno de 0. Coseno de 0 es 1, ¿no? La raíz cuadrada de 1 es 1. 1 más 1 aquí tendríamos. 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces, todo esto sería igual a 1/2. Tendríamos entonces acá menos 1 por 1/2 por 1/2. El límite 1 vale igual a negativo 1/4. Ese sería el límite 1. Y esto está de más. Ya tenemos el límite 3, el límite 2, nos falta el límite 1. Perdón, el límite 2 nos falta, ¿no? Nos falta este límite. Entonces acá reescribiremos el límite 2 va a ser igual el límite cuando la variable x tiende a 0 de... ¿Dónde está? Copiaremos eso. Acá me equivoco en algo, parece. Sí, me equivoqué. Aquí está mi error, ¿no? Es este signo negativo. No estoy arrastrando el error ahí. Sería entonces negativo. Ya. Entonces sería mi error. Y este sería negativo, ¿no? Entonces acá nos quedaría 1 menos raíz cúbica del coseno de x. Todo sobre x al cuadrado. Entonces eso obviamente nos va a salir 0 sobre 0 indeterminación. Al resolver ese límite. No necesitamos ya. Existe radical, ¿no? La raíz cúbica. Entonces multiplicamos por la conjugada de esta expresión para hacer desaparecer, ¿no? Este radical, esa raíz cúbica. Pues tenemos que utilizar este cociente notable, ¿no? Tenemos esta parte acá. ¿Qué es lo que debemos realizar? Debemos realizar la multiplicación de su conjugada, ¿no? Multiplicar toda esta expresión, numerador y denominador. Racionalizamos en el numerador, multiplicamos ambos, eliminamos el radical.
Y lo mismo, ¿no? Que este límite, algo similar. Solamente que acá está con raíz cúbica, ¿no? Y así se resolvería, compañeros. Ese sería el procedimiento. Esto se los voy a subir resuelto, por favor, ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Tienen alguna duda mientras? ¿Dudas, preguntas? Creo que todo está claro, Oxy. Gracias. Y se puede complicar más, ¿no? Todavía. Practicar es necesario, siempre practicar. Y además practican también, ¿no? Operaciones algebraicas, que es muy necesario, ¿no? Operaciones algebraicas. En toda básica es necesario. Entonces, nos vemos el próximo lunes con, con límites exponenciales. Terminamos esta parte de límites. Lo último que nos falta, límites exponenciales. Ese es un poco más complicado siempre. Es necesario conocer todos los límites anteriores, trigonométricos, algebraicos, radicales, todo ello. Para considerarles entonces un poco, ayudarles un poco en su nota, ¿me pueden colocar sus apellidos paterno, materno y nombre en el chat, por favor? Y luego nos vemos la próxima clase. Gracias, Oxy. Les paso el documento en Classroom, el video también, y nos vemos. Hasta luego, Oxy. Nos vemos.